Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Amigos, en esta mañana estoy contento de poder compartir con ustedes aquí en Profundizar más de la palabra del Señor. Y hoy tenemos el tema titulado Los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Comencemos entonces el estudio de hoy con una oración. Amante Padre Celestial, Señor, en esta mañana te agradecemos que tú nos permites poder venir y estudiar nuevamente tu palabra. Y pedimos, Señor, de que tú nos dirijas por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando en este tiempo acerca de cómo podemos realmente beneficiarnos a través de la palabra de Dios, del estudio diario. Y déjenme decirles de que yo he notado que dentro de nuestro propio pueblo de la Iglesia Adventista, tristemente no hay un estudio sistemático y profundo de la palabra de Dios. Nos hemos acostumbrado únicamente a escuchar, pero no a estudiar la palabra por nosotros mismos. Esto es algo que realmente motivó inclusive que hagamos este programa de estudio, Profundizar. El punto de este programa es tratar de animarles, de incentivarles a estudiar la palabra de Dios, y por eso no nos enfocamos tanto en este tiempo corto en hablar o contar acerca de una historia, de una ilustración, de tratar de entretenerlos, porque no es el propósito. En este poco tiempo, nuestro propósito es estudiar la palabra de Dios porque he visto de que realmente carece el pueblo de Dios un estudio profundo de su palabra. Somos lectores superficiales, pero no nos deleitamos en profundizar la palabra de Dios, estudiarla, y no hemos visto los beneficios en nuestras vidas. Parte de la razón por la cual el pueblo de Dios es una iglesia laodicense, un estado de tibieza espiritual, es porque no estudiamos con lo que el Señor nos ha dejado. No realmente usamos su palabra y la pluma inspirada para profundizar y conocer mejor la palabra de Dios en nuestras vidas, y por ende carecemos de la eficacia de la promesa de Dios en nuestras vidas. No experimentamos esa libertad que Cristo nos invita a tener de permanecer en su palabra. Y comencemos en esta mañana hablando de los beneficios de estar en el estudio de la palabra de Dios. Comencemos con lo que Cristo oró por sus discípulos, lo que Él nos dijo a través de esa oración que en realidad se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 17. Y veamos los versículos 14 al 17. Notemos cómo Cristo, al terminar esta oración, el énfasis que hace en que realmente podemos conocer la palabra de Dios, permanecer en su palabra, y cómo esa palabra viva, la palabra de Dios, va a crear en nosotros una bendición, una santificación. Dice allí el Señor Jesucristo en Juan 17, 14, 17 lo siguiente: Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí vemos cómo Cristo habla acerca de lo que significa haber recibido la palabra de Dios, el guardar su palabra. Nos dice de que seremos aborrecidos por el mundo, pero el Señor Cristo ruega para que este aborrecimiento en nosotros no sea una desgracia, no sea un oprobio, sino que sea una bendición, porque indicaría de que estamos siendo guardados del mal, guardados del pecado. Cuando aceptamos la palabra de Dios, cuando aceptamos el beneficio de la palabra de Dios en la vida, va a venir, es verdad, va a venir una separación del mundo, pero esa separación es importante porque al final de cuentas, el ser separados del mundo nos permite estar unidos a Cristo. Es imposible estar unido al pecado y estar unido a Cristo. Es imposible estar unido al mundo y estar unido a la gracia divina. Para poder tener la unidad con el Señor, estar juntos con Cristo, es necesario separarnos, y por eso la palabra de Dios es una espada que nos corta, que nos separa, que nos hace realmente poder estar desconectados de lo que significa nuestra propia concupiscencia, nuestro propio pecado, nuestra propia inclinación natural. La palabra de Dios en nosotros forma una nueva criatura, y vemos aquí como Cristo nos dice de que la palabra de Dios es la que nos santifica, la que nos eleva, la que nos separa del mundo
a la presencia de Cristo. Esto realmente nos muestra, nos da vislumbre cómo Cristo quería que la palabra de Dios en nosotros sea una verdadera realidad. Y el mundo va a conocer a su pueblo, al pueblo de Dios, no porque se asemeja al mundo, sino porque es diferente al mundo. Y por eso Cristo rogó al Padre de que los discípulos suyos, sus verdaderos hijos, puedan vivir diferentes al mundo, separados del mundo y guardados del mal. Notemos cómo el Señor nos invita, nos llama a través del libro de Salmos, el capítulo 119, en los primeros versículos de ese salmo, cómo este salmo que habla justamente acerca de los beneficios de la palabra de Dios en la vida de uno, cómo este salmo comienza con estos 8 versículos. Notemos allí en el versículo 1 en adelante. Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. Primeramente notamos en estos 2 versículos cómo es un beneficio, cómo es una bienaventuranza, una gran bendición poder caminar en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Nos dice allí de que en realidad los que andan en esta ley, los que se deleitan en la palabra de Dios, los que estudian, los que realmente pasan tiempo en ella, van a poder tener un camino íntegro, van a vivir un camino donde su senda les conduce a la salvación, les conduce hacia Cristo. El Señor, su palabra, revela quién es Cristo, revela su propósito, su voluntad para nosotros. Y a nosotros caminar, al estudiar en esa palabra, al vivir, al meditar en ella, vamos a tener esa senda íntegra, esa senda del justo que podrá tener esa victoria sobre el pecado, tener esa experiencia de ser separados del mal. Pero sigamos leyendo versículos 3 en adelante. Tú encargaste que tus mandamientos sean guardados con esmero. Ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiera a todos tus mandamientos. Vemos aquí el resultado de lo que significa comprometerse a estudiar la palabra de Dios, a deleitarse en ella. Cuando caminamos en sus caminos, cuando nos aparta del mal, el Señor se encarga, Él pone en el corazón nuestro el deseo de guardar sus mandamientos, de guardar su ley. Él también pone en el corazón esa necesidad constante de entender de que cuando nos acercamos a Él, acercamos a su palabra, vamos a tener una experiencia de gozo, de alegría, de poder permanecer en Cristo. Además de esto, Dios nos invita a entender de que Él es el que puede enmendar nuestra senda, encaminar nuestras pisadas, ayudarnos a poder sobrellevar nuestras cargas. Y por eso nos dice de que no seremos avergonzados cuando nos deleitamos en sus mandamientos. No vamos a tener esa pena, esa desgracia de lo que significa transgredir la ley de Dios. No vamos a tener esa carga, ese remordimiento del pecado porque nos deleitamos en seguir sus mandamientos. Por eso es tan importante que podamos realmente estudiar la palabra de Dios personalmente, que podamos tener un tiempo, separar un momento diario a estudiar con profundidad, con amor, con entrega, lo que Cristo ha dejado escrito en ella. Encontraremos la experiencia que Dios nos promete tener, de esa experiencia de ser bienaventurados, de poder tener un camino que nos conduzca en una senda de justicia hacia Cristo. Veamos finalmente cómo termina esta primera parte, esta primera estrofa de este salmo. Notemos cómo el Señor se compromete a ayudarnos a tener esa experiencia victoriosa en Cristo. Dice allí: Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me abandones enteramente. Es así como vemos cómo la experiencia de la unión con Cristo a través de su palabra traerá a nosotros una bendición, una alegría. Podremos gozarnos, alabar su nombre, porque hemos visto en nosotros esa experiencia justamente de estar ligado al Señor. Y en Cristo, en su presencia, en su palabra, encontraremos esa alegría, esa fortaleza, esa dirección que tanto necesitamos. Además de esto, Dios nos promete y nos dice allí de que Él no nos va a abandonar. Podemos decir al Señor: quiero guardar tus mandamientos. Quiero que tú, Señor, me ayudes a vivir vidas victoriosas. Pero, Señor, también permíteme poder no ser entregado al mal. No me abandones, no me dejes. Y esa expresión, ese clamor, será un clamor constante de nuestra necesidad, de nuestra súplica diaria, de que el Señor haga en nosotros ese trabajo, esa obra de bendición. Finalmente,
Cristo nos dice, a través de lo que significa guardar su palabra, una promesa hermosa, una promesa que en realidad tiene un significado mucho más profundo cuando comprendemos lo que significa dentro del marco de los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Nos dice en el libro de Juan, el capítulo 15, versículos 7 al 9. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Vemos así entonces esta hermosa promesa de Cristo, de que si permanecemos en su palabra, si permanecemos en lo que Él nos ha dejado escrito, entonces podemos pedir todo lo que queramos y será dado. Pero esta petición, esto que vamos a querer, no significa querer cosas temporales, almacenar bienes para nosotros mismos. Significa realmente poder llevar mucho fruto, los frutos del Espíritu Santo. Vamos a pedir, vamos a desear realmente conforme a su voluntad y por ende todo lo que pidamos va a ser realmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto el Señor va a otorgarnos. Eso significa tener vidas transformadas, vidas victoriosas, vidas que reflejen a Cristo. Que Dios en esta mañana te permita poder permanecer en el amor de Cristo, que podamos realmente amar su palabra, deleitarnos en ella y así guardaremos sus mandamientos. Que Dios te bendiga y te guarde y nos vemos aquí mañana para continuar siendo más de la palabra de Dios. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.